Bienvenidos al curso de biología. Soy el profesor Aldo Ramírez y vamos a ver la clase número 7. Pero recordemos la clase anterior. Que vimos en la clase anterior tratamos acerca de los seres vivos y vimos que un ser vivo es una porción limitada de materia con alto grado de complejidad porque puede autorregularse, posee metabolismo y se perpetúa a través del tiempo solo a través de la reproducción. También vimos el concepto de vida. La vida es el lapso de tiempo desde que uno nace hasta que muere. También vimos cuáles son las características de los seres vivos, y son 10 características: la organización específica, el movimiento, la irritabilidad y coordinación, el crecimiento, la adaptación, la reproducción, el metabolismo, la herencia y el ciclo de vida. Ahora, vimos que la organización específica es también llamada niveles de organización de la materia, y son 3 niveles de organización: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. También vimos que los seres vivos están constituidos por átomos. Cuando juntamos dos o más átomos formamos las moléculas. Cuando juntamos dos o más moléculas formamos macromoléculas. Cuando juntamos dos o más macromoléculas formamos los complejos macromoleculares, como por ejemplo las membranas, la mitocondria, el ribosoma, etc. Ahí es donde comenzamos nosotros nuestro estudio, con el nivel químico, con el átomo. Y todos los átomos que forman parte de los seres vivos se les conoce como bioelementos. Bien, eso fue en la clase anterior. La clase de ahora se titula El nivel químico. Y el nivel químico, también llamado nivel subcelular, como dije, comienza con el átomo. Y los átomos que están presentes en los seres vivos se les conoce como bioelementos. Ahora, a todos estos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, hay una ciencia que las estudia, que es la bioquímica. Entonces, la bioquímica se encarga de estudiar la química de la vida. La bioquímica es una ciencia fundamental para el desarrollo de otras ciencias, como por ejemplo la biología molecular, la microbiología, la virología. La bioquímica ha ayudado a descubrir nuevos fármacos para combatir todas las enfermedades emergentes que hay en el mundo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la bioquímica? La bioquímica ha sido muy importante, por ejemplo, para el estudio de las vitaminas, para el estudio de las proteínas, para el estudio de los ácidos nucleicos, para el estudio de los carbohidratos. También ha permitido conocer las reacciones químicas, como por ejemplo ha permitido conocer cómo se realiza la respiración dentro de las células, cómo se realiza la fermentación o cómo se realiza la digestión, o más importante, cómo es que las plantas realizan la fotosíntesis. También la bioquímica ha ayudado a crear indicadores, por ejemplo, que nos ayudan a saber si estamos enfermos o no, como por ejemplo la medición de la hemoglobina, la medición de colesterol, de los triglicéridos, de la insulina en los diabéticos. Ha permitido también diagnosticar ciertas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, el SIDA. Ha permitido la creación de medicamentos, como ya dije, o de vacunas, como las que están desarrollando ahorita contra el COVID-19. El estudio de la bioquímica también ha permitido conocer los requerimientos nutricionales del organismo. Por ejemplo, cuánto requerimos de proteínas al día, cuánto de carbohidratos, de vitaminas, de minerales. También ha permitido la elaboración de complementos nutricionales como por ejemplo cápsulas de vitaminas o proteínas en polvo, etc. Ahora, para poder comprender mejor a la bioquímica se divide en dos partes: en bioelementos y biomoléculas. Veamos primero a los bioelementos, que son también llamados elementos biogenésicos. Son aproximadamente en número de 30 de todos los 118 elementos químicos que hay en su tabla periódica, y forman parte estructural y funcional de todos los seres vivos. Estos bioelementos se van a dividir en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos.
Veamos en primer lugar entonces a los bioelementos primarios, que son también llamados elementos organógenos, macroelementos o elementos plásticos. Constituyen aproximadamente el 96% de la materia viva. Son solubles en agua, su peso atómico es muy bajo, por lo que reaccionan muy fácilmente con otros elementos. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, los comúnmente llamados CHON. Ahora veamos a los bioelementos secundarios. Y a los bioelementos secundarios los vamos a encontrar en su forma libre como iones. Ustedes ya saben lo que es un ion. Simplemente es un átomo cargado positivamente o negativamente. También forman parte de ciertas moléculas inorgánicas, como por ejemplo las sales, o de moléculas orgánicas como las vitaminas, enzimas y pigmentos. Constituyen aproximadamente el 3.9% de la materia viva y son en número de 8. Tenemos al fósforo, al azufre, al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio, al cloro y al hierro. En tercer lugar, veamos a los oligoelementos, que son también llamados elementos traza. Constituyen aproximadamente el 0.1% de la materia viva. Actúan como parte de moléculas orgánicas, es decir, forman parte de las vitaminas, de las enzimas y de los pigmentos. Son varios, pero nosotros solamente estudiaremos a estos: el cobre, el cobalto, el silicio, el manganeso, el molibdeno, el zinc, el vanadio, el yodo, el níquel, el bromo, el cromo, aluminio, selenio, boro y el estaño, entre otros por supuesto, pero solamente estudiaremos a estos como los más importantes. Ahora, para la siguiente clase quiero que se aprendan dos conceptos básicos en lo que es biología. El primer término es inorgánico y el otro es orgánico. ¿Qué diferencia hay entre inorgánico y orgánico? Se considera una molécula inorgánica cuando no tiene cadena de carbonos, es decir, no hay carbonos enlazados entre sí. Por ejemplo, tenemos al agua, a las sales minerales y a los gases. En el caso del agua no hay ni siquiera un átomo de carbono. En el caso del dióxido de carbono hay la presencia de un carbono, pero este carbono no está formando enlaces con otro carbono, está solito. Ahora, ¿qué es orgánico? Orgánico son aquellas moléculas que tienen cadena de carbonos. Por ejemplo, a los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, etc. Como pueden ver, aquí hay un glúcido, la glucosa, en el ejemplo, en la imagen que le estoy poniendo yo en las pantallas. Esta glucosa, voy a ver que tiene varios carbonos y cada uno de estos carbonos está formando una cadena, cada uno de ellos se está uniendo mediante enlaces. Entonces, esta es una molécula orgánica. ¿Por qué? Porque está formando cadena de carbonos.